Estamos nuevamente entrevistando a nuestra especialista en otorrinolaringología. Vamos a hablar el día de hoy sobre el tema de la audición. Espero que hayan podido escucharnos y vernos las veces anteriores. Esta es una excelente alternativa para conocer sobre las dudas que tenemos en medicina. Hoy día nos acompaña la doctora otorrinolaringóloga, doctora Fabiola Regalado. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? Qué gusto. A ver, primeramente vamos a hablar sobre el concepto de la audición. Se dice que es un proceso por el cual el oído se encarga de percibir todos los sonidos que se presentan a nuestro alrededor, y eso es transportado a través del nervio auditivo al sistema nervioso central para procesar y dar una respuesta. Excelente, doctora. Es la forma por la que nosotros oímos. Viene un sonido, nosotros captamos, pasa a nivel de capta el pabellón auricular, luego pasa canal, después pasa a oído medio, pasa a oído interno y después es transportado por el nervio auditivo al sistema nervioso central, y eso nos va a dar una respuesta. Excelente, doctora. ¿Y el lado opuesto, doctora? Bueno, ¿qué cosa es? Primero tenemos tres niveles de audición, ¿no? Lo normal es de 0 a 20, es una audición normal que tenemos todas las personas. Pero a partir de los 60 años o 55 años la audición cae como cae la visión. Se dice que es una presbiacusia que cae como una escalera, ¿ya? Pero las personas, por ejemplo, que han trabajado de repente en minas o de repente con ruidos, con máquinas, pierden más tempranamente la audición por la exposición que han tenido a este ruido. Pasan el nivel realmente normal que tenemos de decibel y eso lesiona la parte del nervio auditivo, hace que haya muerte de células ciliadas que son las encargadas de la audición, y eso nos lleva a una hipoacusia neurosensorial. La presbiacusia es propio de los años del desgaste por la edad. En cambio, la hipoacusia es por la exposición a ruidos, y es muy diferente la curva que tenemos en la parte del audiómetro, ¿no? De la audiometría. Excelente. Ahora que los jóvenes están con esta moda de los audífonos, por ejemplo, sí, definitivamente ahora se está viendo que la incidencia de baja auditiva se ha incrementado muchísimo. Por ejemplo, en la parte de los chicos que usan audífonos, casi llegan a tener todos un trauma acústico. Un trauma acústico es un daño del nervio auditivo, pero solamente en la parte del audiómetro se ve que es en una o dos frecuencias. Ya, entonces cuando, por ejemplo, el chico está escuchando mucha música, realmente no se da cuenta que la audición ha bajado. ¿Por qué él acude al médico? Porque empieza a tener un zumbido. Ese zumbido se llama acúfeno o se llama tinnitus. Entonces ese acúfeno primero empieza por momentos. Cuando recién inicia el daño, obviamente en la noche se va a quejar que siente un zumbidito como las olas del mar. Si él se sigue exponiendo a esto, el ruido va a aumentar, entonces debe empezar a tenerle todo el día. Ya no le va a dejar a veces ni descansar, le va a dar dolor de cabeza, puede darle mareos. Eso se llama trauma acústico. Hay trauma acústico leve y trauma acústico avanzado. Por eso es importantísimo realizar una audiometría tempranamente. Cuando uno es joven tiene una audición, ya lo dije, de 0 a 20, pero si estos chicos empiezan tempranamente a usar audífonos, malogran al medio. Por ejemplo, ¿en quién se ve mayormente este daño? En personas que de repente han sido costureras, que manejan de repente una licuadora todo el día, los mineros en las partes militares, ¿no? Por las explosiones. Entonces ellos empiezan, casi todos llegan a tener un trauma acústico y posteriormente ya es una hipoacusia, ¿no? Una audición perdida es irreversible porque hay muerte de células ciliadas, lesión del nervio que es el encargado de la audición y no hay nada que hacer. La hipoacusia es una baja auditiva. Conductiva significa cuando hay personas que continuamente han sufrido de infecciones de oído, o sea, por traumatismos, infecciones de oído. Es la parte de hipoacusia conductiva. Y la neurosensorial ya es en la parte del oído interno. Ya, en cambio la otra es parte del oído externo, ¿no? Realmente la parte del oído se encarga tanto de la parte auditiva y la parte del equilibrio también. Claro, ¿no? En el oídito tenemos el centro del equilibrio. Exacto. Por eso a veces también los pacientes se sienten mareados, ¿no? Sí. O, por ejemplo, hay pacientes que normalmente el acúfeno es tan intenso que realmente se deprimen. Hay pacientes que hasta han intentado suicidarse porque el ruido es intenso, no les deja nada, les vuelve irritables. Entonces, doctora, es básico controlarse, hacerse una audiometría, ir al especialista
y hacerse realmente qué grado. Hay chicos, por ejemplo, o gente adulta que yo veo en la consulta, pacientes ya de edad, de 80, 90 años, tienen un excelente oído, pero ahorita realmente la incidencia ha aumentado increíblemente con esto de las fiestas, de los audífonos, los chicos, realmente es increíble cómo ha aumentado. Así es. Y doctora, en el tema de las gripes que usted mencionó, esas infecciones al oído constantes, mal curadas, ¿eso también Eso afecta? también, claro. Esa es la parte de la hipoacusia conductiva, que se produce mayormente, por ejemplo, hay personas que desde niños tienen infecciones a repetición del oído, es una otitis externa, que es la parte del canal que se altera, y otitis media cuando es la parte del tímpano, ¿no? Entonces, esto es cuando no se trata adecuadamente o el paciente no va al médico hasta totalmente tratar y curar, continuamente van a empezar a supurar cada cierto tiempo, y eso puede llevar a una perforación del tímpano. Ya cuando hay perforación, por ejemplo, nunca debe entrar agua al oído, no se le puede realizar lavado de oído. Ya se tiene que cuidar totalmente del baño para que no entre, basta que entre una gota de agua, se malogra todo el tratamiento y empieza a supurar. Y eso puede llevar a más complicaciones, a producir un tipo de tumor que es benigno, también a lesiones como granulomas, un colesteatoma, qué sé yo, etcétera, y eso llevar alteraciones neurológicas hasta el cerebro puede llegar, ¿no? Hacer un cuadro de meningitis, qué sé yo. Entonces, ¿cómo debemos, doctora, limpiarnos los oídos? Realmente el oído hace propio su limpieza, ¿ya? Se hace su autolimpieza. Lo que tenemos que saber es que hay pacientes que tienden a producir demasiado cerumen, entonces ellos deben acudir al otorrino para de repente hacerle su limpieza o extraer el tapón. Pero hay personas que nunca producen cerumen y ellos acuden y dicen, no, pero yo quiero hacerme un lavado. Y no es así. El lavado se hace siempre y cuando sea necesario, cuando hay tapón de cerumen. No se lava por las puras porque si no se humedece y hay un problema que empieza a tener hongos, otomicosis. Y también para curar es un poco tedioso. Entonces, ¿qué se dice realmente? A veces al paciente cuando dice, por favor, ¿con qué se tiene que limpiar el oído? Hasta en la literatura dice, a veces al paciente se debe contestar que con el codo y con la rodilla, o sea, significa que con nada se debe manipular. Hay pacientes que dicen que tienen demasiada picazón en ellos, lo que se les deja a veces es una crema hidratante y para que se aplique de vez en cuando, pero solamente a la entrada. Y con prescripción médica previa. Exacto, el oído es muy delicado, a veces se meten llaves, se meten cualquier cosa y empiezan las perforaciones. Los hisopos, ¿no? Que ahí se les queda incluso exacto, atascado. hay muchísimos, hay pacientes que se les saca pues muchos hisopos, se encuentran 2 o 3 hisopos, ¿no? Entonces se recomienda no realmente manipularse con nada, ¿no? Incluso, ¿te acuerdas que hace un año hicimos un casito de una paciente que tenía la parte de atrás del arete incrustado en el cerumen? Exactamente, ¿no? sí, por supuesto. Un caso que tuvimos hace muchos años. Es lamentablemente la gente se coloca muchas cositas para limpiarse que no es adecuado, ¿no? Ahora, a lo que sí me gustaría también ampliar es, hay una patología muy importante que se llama sordera súbita o hipoacusia súbita. Bueno, la causa se desconoce, no se sabe, que puede ser metabólica, infecciosa, traumática, etc. Entonces, ¿en qué se caracteriza? Que el paciente, por ejemplo, en algún momento se levanta y dice, uy, tengo un zumbido intenso y no escucho. Eso nos está indicando que debe acudir inmediatamente al médico, porque si es una sordera súbita y no va inmediatamente, espera que pase 2, 3, 4 días, realmente quizás ya no recupere la audición. Una hipoacusia súbita debe tratarse mientras más tempranamente el paciente acude, que se vio el mismo día, 24, 40, todavía hay respuesta. Entre ellos hay que dar medicación y aislar al paciente, ¿no? Eso es quizás lo más llamativo de la parte de la audición, es indicar al paciente. Si usted tiene esa molestia, acudir. Pero si en otras ocasiones presenta y dice, no, yo siento que el oído lo tengo tapado, pero sí escucho, no hay problema, ese es problema ya de un problema catarro alérgico, porque la trompa se cerró, qué sé yo, se le da tratamiento y punto. En conclusión, lo que tienen que hacer es acudir al especialista, no manipularse, y el especialista le va a decir realmente qué es lo que se debe hacer. Debe hacerse una audiometría como control para saber qué nivel de audición tenemos. En los pacientes más de edad, con mucha más razón, porque hay muchos que necesitan ya ayuda de audífonos, no es solamente usar audífonos, hay que ver qué grado de pérdida tiene y de acuerdo a eso hay que indicar, porque si el audífono se usa sin que sea necesario va a dañar mucho más. ¿En qué consiste exactamente, doctora? El audífono, bueno, el audífono prácticamente
es una, como decir, una maquinita que lo único que va a hacer va a amplificar la audición. ¿Ya? Pero ayuda, obviamente que tiene que pasar el proceso de adaptación, porque no significa que yo le ponga un audífono, no. A veces el paciente un poco sufre hasta que se adapte, por eso es que tiene que ir continuamente a esa casa audiológica para que le ayude la adaptación, vea si tiene que afinar, qué sé yo, todo, ¿no? Modificar de acuerdo a la necesidad del paciente, pero sí hay pacientes que realmente usan su audífono y ayudan muchísimo. Personalizado, y para ello primero debemos hacer una audiometría. ¿Y qué consiste también la audiometría? La audiometría es prácticamente pues la medición de la audición, ver el umbral auditivo que llegamos todas las personas. Como yo les digo, lo normal cuando uno es joven, si se ha cuidado realmente tiene 20 decibeles, 25 se le puede considerar normal, pero ya abajo de eso ya significa que se está lesionando, alterando la audición, entonces de acuerdo a eso hay que hacer controles, ¿no? Entonces con la audiometría ya podemos detectar los problemas y el tipo audiológico. Pérdidas auditivas, ver qué grave está. Es muy importante ver de repente si ya se lesionó el nervio, si necesita de repente otros procedimientos, pero debe ir al especialista y tratar, ¿no?, de hacerse su audiometría, su examen, y de acuerdo a eso ya se decide qué se va a hacer con el paciente. Excelente, doctora. ¿Alguna recomendación final, doctora, para nuestros pacientes? Bueno, recomendarles primeramente que no se manipulen con nada. El oído es muy delicado. Una vez que se lesiona es difícil no exponerse a ruidos intensos, tratar de evitar los audífonos. Si quieren escuchar música despacio, pero no con audífonos. Eso más que todo, ¿no? Excelente, o sea, la música ambiental. Ambiental, ¿no?, se podría decir, y tratar de no estar expuesto a ruidos muy intensos. Muy intensos, ¿no? Y tratar de evitarlo al máximo. Exactamente. Y limpiarnos, como usted bien dice, como nos decían en la clase de medicina, ¿no? Con los codos y con las rodillas, ¿no? Ir. A veces se manipulan con ganchitos, qué sé yo. Es muy difícil. Otra cosa que a veces se ve una emergencia, por ejemplo, a veces ingresan insectos también, ¿no? Lo que se debe hacer es tratar, se le echa de repente un aceite y acudir al médico. Nada de estar queriendo sacar con una pincita, porque hay muchas perforaciones por eso. Incluso, doctora, que usted habla del tema de los bichitos, cuerpos extraños, qué sé yo. Hay personas que tienen una baja auditiva y dicen que utilizan esos cucuruchos. No, eso es peligrosísimo. Hay muchos casos que se ha visto perforación timpánica se ha visto, y realmente no tiene sentido. El paciente dice, no, yo me siento bien, pero no, realmente el tratamiento ahí de repente necesita un antihistamínico, un poquito de corticoide, y eso mejora, ¿no? Realmente eso se presenta cuando hay cambios de presiones, ¿no? Cuando uno va a la altura, cambia la presión y va a sentir el oído tapado, como que quiere abrir, pero está tapado. También no se debe hacer mucho una maniobra que le llamamos maniobra de Valsalva, taparse y tratar. Eso no se puede hacer mucho también porque se puede perforar el tímpano. Lo mejor es acudir al especialista y ahí se lo va a dar. Nada de cosas, por favor, pacientes de ese tipo que son empíricas muchas veces. Nos corremos el riesgo, como dice la doctora, de perforar el tímpano y ya no hay vuelta atrás. Así que con las recomendaciones excelentes de la doctora Fabiola. Ahora, otra cosa, perdón, también. Cuando hay perforaciones, no significa que, bueno, yo me puedo operar y recupero la audición perdida, no. Audición perdida jamás se recupera, excepto que se haga un implante coclear, ¿no? Pero eso también no se puede hacer en todos. Claro. Son pacientes clasificados. Aparte que también tienen un alto costo. Por supuesto, está carísimo. Sí. Así que si no quieren lamentablemente lesionar sus oíditos, hay que cuidarlos, hay que evitar exponernos a los ruidos. Y sobre todo hay que acudir siempre a un control con los especialistas, ¿no? En este caso la doctora Fabiola nos acompaña aquí en el Policlínico de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, previa cita. Cuando ustedes quieran sacar, ya tienen los números en la central y los esperamos para que los pueda atender la doctora Fabiola en la consulta de otorrinolaringología. Muchas gracias por su tiempo, nos vemos nuevamente. Gracias, doctora. Muchas gracias.